¿Qué podríamos decir, a ver, congresistas, sobre este viaje que realiza la señora Dina Boluarte? ¿Cómo está? Buen día. En primera instancia, mi saludo cariñoso al pueblo de Puno y agradecer la oportunidad para comunicarme con ustedes, ¿no? Con la región Puno y todas las ciudades que estén conectadas. Para que un presidente de la República viaje, requiere de un permiso. El permiso lo da el Congreso. Yo voté en contra que ella se vaya de viaje por una razón muy concreta, porque las reuniones de las Naciones Unidas, donde van presidentes de la República, ministros de Estado, encargados de las organizaciones especializadas, de las agencias especializadas de Naciones Unidas, son oportunidades muy importantes para hacer contactos. Pero yo voté en contra por un punto muy concreto, y es que el 22 de septiembre va a haber una reunión de alto nivel, es decir, con presidentes, ministros de salud, sobre el tema de la tuberculosis, un tema que en el Perú ahora es muy grave. Entonces, por esa razón yo pedí que no vaya, y que si ella se quedaba un día más, es decir, no volvía el 21 sino el 22, y se quedaba en esa reunión de alto nivel, ahí podría ser porque se justificaba. Pero ahora yo voté en contra porque ella no va a participar en la reunión de tuberculosis. Después de Haití, el Perú es el país con más alto índices de tuberculosis multidrogo resistente en todas las Américas. Entonces, ¿cómo es posible que la presidenta vaya a las reuniones de Naciones Unidas y no vaya físicamente a lo que más importa en este momento, en que hay más anemia y hay más tuberculosis, a esta reunión de alto nivel? Entonces, la responsabilidad que la presidenta salga es de la mayoría congresal, que con la fuerza bruta de sus votos avanza como un tractor. Claro, y más aún cuando no hay una persona quien lo sucede en el cargo. Sí, sobre eso ya nuestra bancada ha presentado una acción de inconstitucionalidad sobre esa ley, que en realidad es una modificación, una reforma constitucional encubierta. ¿Por qué? Porque la Constitución es clarísima, dice: cuando se va el presidente, entra un vicepresidente o el otro. En ausencia de vicepresidentes, ¿a quién le va a dejar? A nadie. Por lo tanto, esta ley, que ha modificado la ley orgánica del Poder Ejecutivo, va contra la Constitución. Pero mientras eso se resuelve, la ley que han aprobado del gobierno remoto del despacho presidencial está vigente, y en base a esa ley, que la mayoría conservadora de izquierda y de derecha, o sea, el fujicerronismo, ha hecho, con ese permiso está viajando, pues. ¿Cuán productivo cree usted que son estos viajes que está emprendiendo la señora Dina Boluarte? Le digo, para el tema de tuberculosis, ella simplemente ha dicho: yo me vengo el 21. Cuando ese punto sí sería central. ¿Por qué? Porque hasta ahora las personas que tienen tuberculosis multidrogo resistente reciben una inyección diaria. ¿Se imagina cómo queda ese cuerpo después de un año de una inyección diaria? Además, los medicamentos que se reciben para esta enfermedad son medicamentos que tienen muchos efectos colaterales. Entonces era la oportunidad para que los presidentes tomen decisiones respecto de estos países, cómo iban a trabajar desde sus agencias de investigación, sus institutos nacionales de investigación, para que se acabe con el inyectable, por ejemplo, ¿no? Y que se investigue sobre medicamentos menos dañinos a la gente. Entonces, en mi opinión, ella ha privilegiado, o sea, ella lo que está haciendo es viajando a las Naciones Unidas para afirmar su posición de presidenta. Para eso está yendo. Ya no interesa ningún tema. Bien, congresista. Es una parte también de lo que la población en estos momentos está al pendiente de lo que ocurre con la mandataria nacional. Y por otro lado está el tema de
la Junta Nacional de Justicia. Congresista, este último fin de semana se ha tenido una marcha en las calles de Lima. Sí, yo he estado en la marcha, sí, una marcha larguísima de 11 kilómetros. Una marcha denominada Marcha por la fin. Democracia, se entiende la denominación, pero así es. En torno a este tema, ¿qué está pasando en el Congreso de la República? ¿Realmente se busca tener que tomar la Junta Nacional de Justicia de parte de el Congreso de la República? Mire, el Congreso de la República, con su mayoría avasalladora, lo que ha hecho es abrir una investigación sumaria respecto de una denuncia que ha presentado el congresista Chirinos, pero fundamento jurídico. La denuncia dice que la magistrada Inés Tello Ñeco, 35 años, por lo tanto, tiene que irse. Y eso es falso, porque en la Constitución dice que no debe tener más de 75 años al momento de ser elegida, de postular, ¿no es cierto? Pero no dice en ningún momento que cumplió los 75 años se tenga que retirar. Entonces ese argumento es falso, es tendencioso y es de verdad no tiene sentido. Entonces, además, esa es por el fondo, ya por la forma, se está señalando como causa grave, pero en ningún momento, en ningún documento, en ninguna norma, dice las graves de la Junta Nacional de Justicia constituye hace falta grave. Los miembros de la Junta Nacional de Justicia los siguientes, ¿no? No, o sea, no hay una legalidad que le permita a ellos decir, bueno, ¿qué cosa es falta grave? Ellos, eso en derecho se llama tipicidad. Es decir, que cuando a ti te acusan de algo, tiene que estar escrito. Por ejemplo, homicidio, aquel que mata a otro. Aquí, en este procedimiento, no existe ninguna norma que te desarrolle o te indique cuáles son las faltas graves. Segundo, plan de trabajo que presentó esta comisión especial para investigar la Junta Nacional de Justicia es una vergüenza, era una listita de puntos, decía entrevistas a tal, verdaderamente una vergüenza. Ni en una monografía de un colegio se hace un plan de trabajo así. No tenía cronograma, un desastre total. Ya, igual van a tener reuniones y aprobaron un plan de trabajo que es una auténtica vergüenza, ¿no? Nuestra bancada votó en contra. Entonces, eso también está poniendo en riesgo la democracia en el Perú. ¿Por qué? Porque la Junta Nacional de Justicia elige jueces, pero también los saca. Elige fiscales, pero también los saca. Y aquí lo que están haciendo es blindando a Patricia Benavides, porque quien debiera investigar a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, es la Junta Nacional de Justicia. Como Patricia Benavides tiene un pacto con la mayoría congresal, entonces lo que han decidido es tumbarse a la Junta Nacional de Justicia, lo que significa que está en riesgo la administración de justicia. Pero lo más grave para la democracia es que la Junta Nacional de Justicia elige a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones o los retira también, del Registro Nacional de Identidad, el RENIE, y la OMPE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que está en manos de la Junta Nacional de Justicia. Entonces, por eso es que esta marcha del sábado, que ha sido una marcha importante, se ha hecho en defensa de la democracia, porque bajarse a la Junta Nacional de Justicia es acabar con la democracia. Hay antecedentes, congresista, de poder, en este caso, tener que realizar investigaciones en contra de los magistrados que forman parte de la Junta Nacional de Justicia. ¿Cómo es que incluso tendría que intervenir una entidad internacional
que justamente respalde la independencia judicial en el país? Mire, lo que nos queda es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque aquí ya, por eso tiene una mayoría avasalladora, como ya dije. El gobierno obedece al Congreso y la Junta Nacional de Justicia, no olvidemos que no es una institución antigua. La Junta Nacional de Justicia se crea porque el Consejo Nacional de la Magistratura, que tenía estas mismas funciones, fue en su totalidad investigada por el caso de los cuellos blancos del puerto. Todo el país ha escuchado cómo Inostroza hablaba diciendo, ¿cómo quieres? ¿Quieres que lo absuelva o que le dé una pena baja? ¿Sobre qué? Sobre violación de una niña. Ah, ya, pues tú dime, ¿qué quieres que haga, hermanito? Y así como ese audio, miles, horas y horas de audios. Y entonces, por esa razón, es que se desapareció el Consejo Nacional de la Magistratura y se convocó, se creó la Junta Nacional de Justicia. Entonces ahora lo que quiere esta mayoría fujicerronista es tener en sus manos a los jueces. ¿Por qué? Porque casualmente quien está en la autoridad más alta del Perú Libre, del serronismo, tiene procesos penales. Y Keiko Fujimori, ¿no?, quien tiene la autoridad más alta en el partido Fuerza Popular del Fujimorismo, tiene procesos penales. Entonces ellos tendrían interés en ver que magistrados ven sus procesos. Es muy grave lo que está pasando. Y bueno, adicionalmente a lo que usted menciona, de alguna manera tomar también las instancias electorales en nuestro país que van a estar llevando adelante las elecciones más adelante. Por supuesto, porque ellos las eligen o las pueden votar. O sea, el magistrado Salas Arenas, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, está en manos de la Junta Nacional de Justicia. Entonces, como esta Junta Nacional de Justicia está compuesta por magistrados probos, decentes, entonces han decidido que hay que votarlos para tener una Junta Nacional de Justicia que les permita sacar a Salas Arenas y poner a quienes ellos quieran. Y bueno, es una situación que realmente genera preocupación, por lo menos en la ciudadanía. Congresista, relacionándolo este tema, este último fin de semana se desarrollaba esta marcha que usted menciona, pero algunos periodistas también ya ponían su posición respecto a la solicitud de las facultades legislativas que ha solicitado el Ejecutivo. Hay varias normas que se estarían teniendo como paquete de parte del actual Ejecutivo para ser aprobadas en adelante, y entre una de ellas estaría justamente cortar la libertad de expresión e incluso criminalizar las protestas. ¿Cómo se está viendo este tema y si es que realmente es necesario que se pueda dar más de 30 normas de parte del Ejecutivo, aprobar en un espacio donde tal vez no se haya podido socializar ante la ciudadanía principalmente? Sí, yo de mi parte no estoy de acuerdo que se le den las delegaciones, la delegación de facultades. ¿Qué significa para que nuestros amigos y amigas que nos escuchan entiendan qué es la delegación de facultades? Eso es cuando el Congreso dice: el Ejecutivo, o sea, la Presidencia de la República, me pide que yo deje de legislar para que ellos rápidamente legislen, ¿no?, y sin pasar por un debate en el Congreso. Es decir, se le da todo el poder de nuestra función legisladora al Ejecutivo. Entonces ellos han presentado unos proyectos de decretos legislativos para que ellos los desarrollen sin ningún debate. Sus técnicos dicen cómo es la norma y ¡ping!, pasa, ya, se acabó. Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso. Cuando se vote la delegación de
facultades, yo creo que mi bancada también va a votar en contra, ¿no? Porque a nosotros nos han elegido para legislar, no para que le entreguemos, para que trabaje por nosotros el Ejecutivo. Además, un Ejecutivo que ya sabemos cómo hace las cosas. Y dentro de este paquete congresista de normas que se pretendería, en todo caso, aprobar, de darse esta aprobación en el Congreso de la República de la Delegación de Facultades, ¿cuánto en este caso afectaría al país, teniendo en consideración que hay propuestas que están siendo ya observadas antes de que sean aprobadas, incluso de que se les otorgue las facultades legislativas? Como le digo, afecta al país porque el Congreso, donde estamos elegidos, las congresistas y los congresistas, tenemos esa obligación. ¿Por qué el Ejecutivo va a tomar una facultad de nosotros? Eso está mal. ¿Por qué las leyes se hacen en el Congreso? Porque se necesita debatir, se necesita la opinión de todos los sectores. Al darse la delegación de facultades, se va a legislar a medida del gobierno. Esto pasó igualito en el gobierno de Fujimori. El Congreso le dio un montón de facultades y sacaron un montón de decretos legislativos. Entonces, yo estoy en contra de eso, porque si no, nosotros perdemos completamente nuestras facultades, o sea, se las estamos regalando. Yo creo que lo que meditaría, por ejemplo, medios como ustedes, es que agarren la lista de estas propuestas y la analicen uno por uno con expertos, ¿no? Sí, es lo que se ha estado haciendo, por ejemplo, congresista, en torno a acortar un poco el tema de la libertad de expresión, y se mencionaba que incluso aquel periodista que justamente tendría que abordar un tema de medida de protesta iba a ser considerado como un asusador. Este tipo de temas realmente sí genera preocupación en las diferentes regiones. Yo entiendo también que es así en otras debieran regiones. Ya tener medidas de protesta más enérgicas, ¿no? En todas las regiones. Esta aquí en Lima le hemos denominado la ley Rosa María Palacios. ¿Por qué? Porque Rosa María Palacios es una de las periodistas que permanentemente, cuando se han realizado manifestaciones de protesta, ella ha estado invocando a que la gente participe. Ha informado sobre las medidas de protesta, ha animado, ella ha participado inclusive. Entonces esto le quitaría a los periodistas su facultad de informar y decir, va a haber una marcha de protesta con este tema. Entonces, eso es muy grave, ¿no? Bien, congresista, muchas gracias por este análisis y también explicar a la ciudadanía de lo que está ocurriendo en estos momentos en el Ejecutivo y también en el Legislativo como tal. Muy buenos días. Buenos días, mi cariño para Puno. Hasta luego.